Buenas, hoy tenemos a Dani Ram. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola Clara, encantado de estar aquí contigo. Igualmente, bueno, Dani es asesor fiscal y consultor de negocio para profesionales autónomos y freelancers. Y bueno, nos encanta tener un perfil un poquito más financiero, que es lo que le estaba comentando antes. Y, y la verdad que va a ser como mucho más enfocado a esa parte pues, fiscal y parte burocrática, un poco de los creativos digitales, freelancers. Así que, bueno, para empezar, me encantaría que te presentes un poco sobre tu perfil profesional y qué es lo que haces. Bueno, yo me llamo, como has dicho, me llamo Dani Herranz, así es como aparezco en mi página web, por si me queréis buscar. Llevo en el asesoramiento fiscal desde bastante tiempo, desde el año 2006, 2007, primero trabajando en despachos profesionales de otras personas, de compañeros, y desde el año 2008, finales 2009, con mi propio despacho profesional. A partir del año 2015 comencé a ver que había una fuente de negocio importante en Internet, porque me llegaban muchos clientes, muchas consultas, y empecé a formarme, hice un máster en Internet Business y resultó que muchos de mis compañeros del máster comenzaron a ser mis clientes y me hacían preguntas que estaban pues relacionadas con el mundo online. Y así poquito a poco es como empecé en esta historia de la fiscalidad. Estoy muy enfocado al mundo online, casi el 99% de mis clientes son el perfil un poco que escucha este podcast. Y bueno, y ha sido pues una travesía ya de unos cuantos años, ya como 7 u 8 años que llevo en el tema de los impuestos, más dedicado a Internet. Qué bueno. ¿Y cómo y cuándo decides iniciar como creador de contenido en el sector de la asesoría fiscal? Bueno, pues paralelamente al máster que comencé a estudiar, yo vi la importancia también de crearte una marca personal y poder contestar o dar soluciones a aquellas preguntas que me llegaban al despacho o que me hacían mis propios compañeros o clientes y darlas visibilidad pues a través de algún canal. Lo primero que hice fue crear un blog y el blog la verdad es que me funcionó bastante bien. Es posiblemente mi principal fuente de tráfico ahora mismo. Abrí un canal de YouTube también y comencé a publicar en redes sociales. Primero LinkedIn, que es, bueno, seguramente la red social en la que estoy más activo por temas profesionales. Y bueno, luego Twitter, Instagram, un poco sin llevar una estrategia muy definida, pero bueno, intentando siempre aportar valor y contar cosas interesantes. Y así poquito a poco, pues al final puedo decir que me he hecho un poco un prescriptor, ¿no? de fiscalidad y negocios online. Sí, además que es un sector que genera tantas dudas, ¿no? Y que siempre da como un poco de miedo, por así decir, ¿no? Que la parte fiscal no la conoce mucha gente y sobre todo en el mundo digital, pues peor, ¿no? Entonces, todos los autónomos de España, todas las empresas de España cuentan con su propio asesor fiscal, pero no es lo mismo saber un poco, aunque sea orientativo, y saber un poco por dónde tirar cuando tengas ciertas dudas concretas. Así que nada, me parece un recorrido muy chulo y me encantaría saber tu opinión de cómo ves tú el panorama actual de la economía de los creadores digitales en temas fiscales, que justo nos atañe, ¿no? Bueno, se ha profesionalizado todo mucho. Ya te digo, desde que comencé yo, pues eso, 2014, 2015, eh, lo normal era encontrarte un perfil de creador de contenido que lo que tenía, bueno, pues era una segunda actividad, a lo mejor él estaba trabajando por cuenta ajena o tenía otro emprendimiento y simplemente por vocación, por ocio, porque le gustaba un tema, lo comienza a compartir, comienza a hablar de él y bueno, pues de la noche a la mañana se da cuenta pues que está ingresando dinero, que le está yendo bien y empieza a plantearse a lo mejor el decir, oye, y si invierto aquí, a lo mejor por aquí puede haber una vía de negocio. Y claro, pues de un tiempo a esta parte, como esto ha crecido y paralelamente ha generado dinero,
pues ha generado atención, y cuando genera atención no solamente genera atención de los medios, de otras personas, también genera la atención de la administración pública, porque dice, bueno, pues aquí puede haber un nicho, ¿no?, de captación de fondos y de tributación, a lo mejor que no se está realizando correctamente, y es en lo que estamos ahora pues de los últimos años para acá, ¿no?, que tanto la administración tributaria como la seguridad social pues han puesto el foco en la economía digital, y cada vez tienen más conocimiento, más herramientas, y cada vez obviamente pues saben más dónde puede estar las bolsas de fraude que están relacionadas con este tipo de economía. Sí, está claro que cuando van apareciendo nuevas formas de monetizar o de profesiones nuevas, tendrán que ir regulando en función para que se adapte, sobre todo, a las nuevas profesiones, nuevas ocupaciones. Y está claro bueno, que lo están haciendo, que se está poniendo el foco, ya veremos de qué forma, ¿no? Igual que en el tema de startups, que yo lo igualo un poco, ¿no? Que ha salido la nueva ley de startups y ya a partir de ahí se empieza a legislar como una nueva forma de empresa, ¿no? Y bueno, resulta un poco lo mismo respecto a los influencers, que los creadores de contenido, todo lo que es creativos digitales, porque no son tan como el autónomo que trabaja en un bar, ¿no? Que tiene otro tipo de actividad, otro tipo de economía, otro tipo de ingresos y además, pues eso, muy internacional muchas veces, con derechos de imagen, tiene su casuística propia, ¿no? ¿Cuáles son los retos que tú ves en este nicho o en esta profesión que están teniendo tanto creadores de contenido como influencers para llevar a cabo pues esa gestión de ingresos de manera regular? Porque es otra cosa que vemos como un gran reto para nosotros, que es que los ingresos son muy irregulares, ¿no? Sí, sí, bueno, abres un melón ahí muy interesante que daría para hablar seguramente mucho rato, más del que tenemos, ¿no? Pero sí que es verdad, bueno. Tal cual. Y además que sí. estamos nosotros indagando mucho sobre eso, porque tus primeros pasitos como creador digital es difícil, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo comparto en mi blog un post que es un poco el que hemos comentado antes, que habla un poquito de los primeros pasos que hay que dar, ¿no? La verdad es que la agencia tributaria saca cada año lo que llama planes de control tributario, que básicamente son las líneas de su negocio, ¿no?, de lo que va a hacer durante ese año. Y uno de los focos lo ha puesto en criptomonedas, que es una de las grandes también novedades, ¿no?, que hay en la economía ahora mismo, y donde presuntamente puede haber esas bolsas de fraude un poco que ellos comentan. Y también en el tema de economía digital, y dentro de economía digital sobre todo en la creación de contenidos, porque como decíamos, todavía hay mucha economía sumergida relacionada al mundo de la creación de contenidos, por lo que tú estás comentando, porque al principio es una actividad pues que se inicia un poco como un hobby, puede estar también relacionada un poco pues con ingresos no recurrentes, puede estar también relacionada un poco pues bueno, pues con ganar una renta para un poco para salir del paso, o para ayudar un poco en casa o en otras, digamos, vías de ingreso que puedas tener. Pero sí que es verdad que tiene unas particularidades que le afectan y que no tienen nada que ver pues con montar un negocio a pie de calle, como pueda ser un bar o una peluquería, eso es cierto. Pero de igual manera, al considerarse una actividad económica, porque la creación de contenidos ya está considerada como una actividad económica, la Dirección General de Tributos, que es el organismo que tiene la agencia tributaria para dirimir consultas que puedan tener los ciudadanos, ya sacó desde el año 2017-2018 consultas diciendo que aquellas personas que se dedican a subir contenido a YouTube de manera regular y que busca tener un rendimiento económico por ello, y por tanto está ordenando lo que se llama sus medios de producción, que quiere decir que yo cojo, me compro una cámara, lo pongo, me pongo un set de grabación, etcétera, luego lo subo, lo comparto y espero tener una recompensa económica. No, a lo mejor no la tengo, pero espero tenerla. Ya solo con esa intención estamos ante una actividad económica, y eso supone tener unas obligaciones
y estas obligaciones pasan por regularizar la actividad dándote de alta tanto en Hacienda como en la Seguridad Social para primero cotizar, ¿no? Y luego después poder emitir facturas y poder recibir facturas. Y los principales retos los veo precisamente ahí, ¿no? Primero, estamos viviendo también un periodo de sobreregulación, según bajo mi punto de vista. No se contempla el hecho de que ganes mucho o poco dinero, digamos, te meten en el mismo saco y entonces tienes la misma obligación a lo mejor que pueda tener un super influencer desde el momento en el que inicias a lo mejor una actividad y estás ganando poquito o estás haciendo cosas muy, muy pequeñas. Entonces, quizá ahí la administración pública no ayuda. Hay otros países, otras administraciones que estiman que a lo mejor si no estás ganando X dinero no tienes a lo mejor que presentar ciertos impuestos, no tienes que presentar el IVA o el IRPF, pero en España no es así, ¿vale? Ha habido, digamos, mucha en Internet, mucha opinión sobre este tema, pero la realidad es que no hay una norma que diga negro sobre blanco que si gano poco no me tenga que dar de alta de autónomo, ¿vale? Bueno, aún así, sí que surgen ahora nuevas propuestas que no se sabe para dónde van a llegar, ¿no? Que, por ejemplo, lo de que hasta 85.000 euros anuales pues puedas no declarar IVA, no tener que pagar esos impuestos. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué opinión tienes? ¿Crees que va a Bien. llegar a puerto o no? Sí, yo creo que esa medida se ha lanzado un poco como un globo sonda también, porque estamos en un periodo electoral y vende, ¿no? También. Pero sí que es verdad que, según he podido saber, si la Agencia Tributaria Española, su director general, ya lo ha dejado caer en varios foros con asesores fiscales, economistas, y vendría a dar respuesta a algo que ya pasa en otros países. Esto es algo común en Alemania, en Inglaterra, digamos que tengas menos obligaciones en cuanto a presentar modelos fiscales, en cuanto a liquidar IVA, si a lo mejor no tienes pues un volumen de operaciones demasiado grande. Al final, agilizar esa burocracia y esa sobreregulación siempre es bueno para que el negocio se mueva y sobre todo para que más gente se atreva. Porque lo que yo me encuentro muchas veces es que cuando el creador de contenido me viene a ver, me plantea lo que quiere hacer y está empezando y yo le digo, bueno, aquí tienes una barrera que se llama administración pública, ¿vale? Dice, mira, prefiero no hacer nada, ¿vale? Es que no me Y me echo compensa, para ¿no? atrás, Es no que me compensa. la frase Exactamente, siempre esa es la es que no frase. me compensa. Para Eso es. cobrar 10 euros de Twitch, Claro, eso es. Es que, 30 de exactamente. YouTube y 100 por un post, es que no Claro. puedo pagar todo esto. Y entonces la alternativa es, vale, pues lo hago clandestinamente, por así decirlo, y me arriesgo. Y hasta que no tengo un nivel de X dinero, pues no lo voy a aflorar. Y eso es un riesgo, obviamente. El riesgo lo asume en ese caso la persona. Obviamente no es lo recomendable, pero yo lo entiendo, ¿vale? Por tanto, la administración tiene que también ser sensible a esas necesidades que están poniendo sobre la mesa esta nueva economía digital, que es esto, bueno, que no tiene nada que ver, como tú decías, con la persona que abre un bar a pie de calle, sino que, bueno, pues que tiene otras connotaciones. Sí, desde luego. Nosotros, bueno, hemos empezado con una propuesta, a ver, para este inicio de actividad que sería pues darse de alta en el IAE como actividades económicas y simplemente pues cuando tengas solamente un volumen tan bajo de que no sea habitual y que podamos hacer caso sobre ello en caso de una inspección, pues sí que lo recomendamos. Pero es verdad que la persona es la que tiene que ser consciente de los riesgos que esto conlleva, ya que si se entiende por parte de la Administración que tú estás haciendo una actividad económica de forma regular, pues, y que de forma regular puede ser que todos los días cobres 1 euro, es que no lo sé. Ahí Exactamente. está tan ambiguo Es que se ambiguo puede, y claro, se puede agarrar sí, por muchos lados a pesar de la jurisprudencia que ya sí, se haya creado en base exacto. a casos que Si ya me, se hayan ganado. Sí, si me permites dos apuntes nada más. Uno es que la carga de Claro, la sí. prueba, la carga de la prueba la tiene el obligado tributario, que quiere decir esto que
no es que la administración tenga que demostrar que yo estoy de alta, o sea, que yo hago una actividad habitual, sino que soy yo el que tengo que demostrar lo contrario. Eso siempre es mucho más difícil y, por tanto, digamos, la responsabilidad es mía y si tengo que ir a juicio o a un tribunal, pues lo voy a tener que demostrar yo. Entonces eso es complicado, ¿vale? Muy, muy, muy difícil. Y luego el cambio que se ha producido en la seguridad social, la forma de cotizar desde el 1 de enero del 2023, que ha supuesto que vayamos hacia una El tema de los cotización tramos, ¿no? exactamente También. por tramos, por ingresos, en este caso, digamos, por los ingresos que vamos a ir teniendo. Ahora hay un periodo transitorio de 3 años en los cuales hay tramos. Una de las cosas que se ha hecho es poner 2 tablas, ¿vale? Una, digamos, para aquellos negocios que ya desde el principio empiezan a facturar de una forma habitual y tienen también, digamos, ganan por encima del salario mínimo interprofesional y por tanto se pueden considerar, pues eso, no un hobby, sino un negocio. Y luego una tabla, digamos, que va aparte, que es para aquellos que ganan poco y que no son habituales. ¿Y esto por qué lo han hecho? Pues realmente para combatir esto que estabas tú comentando antes, ¿no? Que quizá tú puedas ir a la justicia y decir, no tengo que pagar autónomos porque no estoy haciéndolo de manera habitual. Entonces ya hay un primer mecanismo para decir, sí, pero ya hay una tabla en la cual estamos contemplando eso. Y a lo mejor no tienes que pagar 200 y pico, sino tienes que pagar 80 o lo mínimo, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con eso porque la administración, digamos, ya se está poniendo, digamos, ahí un poco la coraza para luego poder defender su postura, ¿vale? Sí, de hecho, por ejemplo, el primer tramo, que es como hasta unos 650 euros, como que ya también limita el tema de que antes sí que se había hecho jurisprudencia sobre por debajo del salario mínimo interprofesional y este Eso es un tramo más bajo, ¿no? Eso es En un ese tramo más bajo. Y por lo que comentan los expertos, sobre todo en seguridad social, un poco la razón puede ser por eso, ¿vale? Un poco porque realmente cuando antes los jueces fallaban, no tenían esa herramienta para cuantificar qué era lo mínimo, pero ahora ya la tienen una tabla, ¿vale? Una tabla oficial aprobada. Por lo tanto, es posible que veamos sentencias de aquí en adelante que argumenten eso y que digan, usted aunque no lo tenga, aunque no esté realizando un trabajo, una actividad económica habitual, sino que está realizando un hobby, de cualquier manera tendría que haberse dado de alta como autónomo en la seguridad social y haber cotizado por ese mínimo de esa tabla. Entonces, Sí, sí. es complejo, ¿vale? Y bueno, yo Y siempre veremos a ver lo que... por dónde va, ¿no? Sí, por dónde va. Exacto. Y sobre todo que cada caso hay que analizarlo de manera individual. No podemos, digamos, cuando estamos hablando de un caso de una persona que pide asesoramiento, hay que ver, oye, cómo estás ganando dinero, cuál es tu negocio jurídico, por así decirlo, cómo te entra el dinero, la pasta en tu bolsillo y vamos a ver a qué estás obligado, a qué no estás obligado. Vale. Sí, sí, desde luego, porque bueno, es algo delicado y que al final le va a poder repercutir de forma negativa y algo que podía ser muy positivo, como empezar a vivir de tu contenido, pues se enturbia, ¿no? Y ya Exacto, pues se puede complicar. eso Pues, es. oye, me parece súper interesante que hemos pasado así un poco de pasada y por encima lo que has comentado sobre otras regiones del mundo donde se hace de forma diferente. Y bueno, si comparamos el tema de gestión y fiscalidad de la economía de los creadores en España con otras regiones del mundo, ¿qué crees que se está haciendo bien actualmente y qué se está haciendo mal? Y si se está haciendo lo necesario para regular esta actividad, pero de forma que sea práctica para la propia profesión, ¿no? Y bueno, para también la administración, ¿no? Que sea un win-win para todo el mundo. Bueno, sí, es otro de los debates y de las líneas estas de debate tan amplias e interesantes, ¿no? Que podemos comentar. Se ha visto, ¿no? Sobre todo con los grandes creadores de contenido, que muchos están estableciendo fuera, se están yendo a otras jurisdicciones. Por desgracia, España no es muy amigable, ¿no? Con este tipo de economía. Y entonces, no soy experto tampoco en cuanto a decirte
qué se puede estar haciendo mejor o peor. Yo te puedo hablar desde el punto de vista de un asesor que está aquí en España y que ve o recibe consultas muy a menudo de personas que dicen, oye, ¿y si me voy a tal sitio? ¿Y si me voy a tal sitio? ¿O si me voy fuera? Entonces, yo creo que sí que ahí la administración española puede hacer mucho en cuanto a copiar modelos que parece que están teniendo éxito, como modelos relacionados a visas digitales, a atraer talento de fuera o incluso a recuperar talento de fuera que se haya ido, como por ejemplo está haciendo Portugal, ¿no? con sus planes para profesionales que se dedican a la economía digital. Portugal lo está haciendo bien. Hay otras jurisdicciones como por ejemplo Costa Rica, República Dominicana, Panamá, fuera ya de la Unión Europea, que también están intentando desarrollar este tipo de visas para que los nómadas digitales vayan para allá. Bueno, yo creo que hay cosas que se pueden hacer. España es un país estupendo, tenemos un buen clima, buenas infraestructuras que posiblemente en esos países, pues aunque tú te vayas para allá, digamos, y vayas a ahorrar mucho dinero en impuestos, luego a lo mejor te lo tienes que dejar en pagar un seguro médico privado o en transportes o en vivienda. Entonces, pues bueno, podríamos tener una ventaja competitiva importante, ¿vale? Si pusiéramos el foco a lo mejor en desarrollar programas, yo no digo que se paguen menos impuestos así a lo crudo, ¿no? Pero sí que a lo mejor puede haber incentivos en cuanto a posibilidades de establecimiento aquí con ciertas ventajas, ¿no? O ciertas deducciones que se puedan aplicar. Es muy complejo aquí, por ejemplo, bueno, seguramente tú lo has comentado antes, pero lo sabes, todos o casi todos los creadores de contenido trabajamos en nuestra casa, ¿no? A lo mejor en un pequeño estudio que nos hemos hecho. Ya sabes lo difícil que luego es justificar esos gastos como deducibles ante la agencia tributaria cuando tienes una comprobación, una inspección. Pues Claro. este tipo de cosas son las que seguramente sí pueden ayudar a que, bueno, pues que la cosa aquí pues mejore y la gente que produce contenido y genera dinero aquí no tenga en mente irse a otros países. Para mí eso sería ya un paso importante. Sí, sí, es que desde luego que hay que innovar también en la parte administrativa porque, bueno, al final las barreras están diluyendo mucho en cuanto a todo lo que es digital porque tenemos acceso a cualquier contenido de cualquier parte del mundo, ¿no? Y también a poder proveer servicios de un sitio a otro, productos, de todo, ¿no? Entonces, también la administración tendrá que ir adaptándose poco a poco a ver cómo va avanzando, ¿no? Sí, yo creo que sí. Genial. Yo creo que es un reto que deben de asumir y creo que lo van a tener que hacer porque al final, pues, si el entorno o los países de tu entorno ya lo están haciendo, obviamente es un poco absurdo tú mantenerte al margen, ¿no? Porque al final, pues te roban el talento y necesitamos el talento para crecer. Sí, sí, sí. Pues para finalizar, me encantaría que nos digas un último o varios consejos sobre fiscalidad de creadores de contenido digital, algo que te gustaría compartir o un aprendizaje que hayas recibido durante todo este camino, ¿no? Bueno, de inicio decirles que si van a empezar y lo van a hacer de manera seria, que lo hagan de forma que lo regularicen, ¿de acuerdo? Que regularicen su actividad, que lo intenten hacer desde el principio, que echen números y que muchas veces compensa, porque a lo mejor es cierto que al principio te cuesta un poco y te obliga, digamos, a ir pagando más de lo que estás recibiendo, pero a lo mejor no lo haces y luego al final te encuentras con una sorpresa dentro de 2, 3 o 4 años, porque la administración puede comprobar ejercicios durante 4 ejercicios. Entonces, yo les diría eso, que si lo hacen con seriedad, que lo hagan bien desde el inicio. Y en cuanto a aprendizajes que he tenido, pues la verdad es que he aprendido mucho de la gente que se dedica a este mundo. Intento siempre incorporar en mis comunicaciones
novedades que veo por ahí y bueno, ahora mismo pues estoy pendiente a lo mejor de abrirme TikTok, que todavía no lo tengo y me han dicho que es un pelotazo. Están mis Sí, hijas aquí sí, como locas. además le llega muy bien ahora a las nuevas generaciones Sí, también los sí, mensajes, así que es muy sí. potente. Yo tengo dos hijas, una de 12 y otra de 10 y están ahí, que van a ser mis community managers seguramente dentro de poco. Qué bueno, qué bueno. Pues genial. Y bueno, esta pregunta ya es como un reto, ¿vale? Que es si hoy tienes la oportunidad de elegir a nuestro próximo invitado al podcast, ¿en quién pensarías como próximo invitado? ¿O se te ocurre a alguien que no podamos dejar de invitar? Algo así. Para seguir con el perfil técnico que me has dicho antes, que era un poco el que más escaseaba, yo invitaría a Miguel Antúnez de Excel y Finanzas. No sé si lo conoces. Genial, sí, 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 lo Es he un crack, seguido. es amiguete mío, le quiero mucho y aparte es muy útil lo que enseña porque le da un toque al Excel un poco, digamos, financiero, ¿no? Y Qué puede bueno. ser muy interesante a lo mejor para la gente que se dedica a este mundo tener a una persona así de este perfil. Genial, pues muchísimas gracias porque, bueno, uniéndome un poco a los consejos que dabas tú sobre regularizar y hacerlo de forma seria, también me gustaría añadir formarse, porque creo que es súper importante Sí, entender lo que estás haciendo, entender un poco, aunque sea de forma general, pues eso, tus obligaciones, creo que no se nos enseña y es muy importante formarse y por eso nosotros también hacemos esta divulgación en el podcast porque creemos que es algo vital, ¿no? Si tú vas a sí, empezar a trabajar de forma profesional, tienes que formarte y tienes que saber cada día un poquito más, así que sin duda lo sí, invitaremos también para que siga en esta línea sí. también. Si me dejas hacer ya Claro. meter una última cuña, Genial. al hilo de la formación, yo saqué un curso de fiscalidad básica para emprendedores digitales, lo tengo en mi página web, está en Hotmart también colgado. En realidad lo saqué porque muchos de mis clientes que son creadores de contenido se dedican también, tienen academias online y Claro. programas de formación y un poco quería saber cómo se hacía desde cero, ¿no? Y la verdad es que me ha funcionado bien. Tengo también un libro publicado en mi web que complementa el curso. Y bueno, les invito aquí a todos que le echen un ojo y bueno, si les interesa, pues nada, y me pueden escribir también a través del formulario de contacto por si tienen dudas. Así que nada, que si necesitan formación en fiscalidad, que le echen un ojo. Perfecto, pues pondremos ahí también, enlazamos con tu perfil para que puedan llegar a él de forma Muy súper bien, sencilla. genial. Y nada, muchísimas gracias, Dani, y nos Nada, un vemos placer. en el próximo episodio. Un abrazo, chao. Un abrazo, chao, adiós.